Hola chicos, ok, vamos a ver ya en forma. Tuvimos por las juntas y por todo lo que ya saben, estuvieron trabajando ustedes en el libro, pero el libro contiene muchísimos datos de los cuales nosotros tenemos que ver en clase cuáles son los importantes, entiéndase como temas que podrían venir en el examen. En este caso vamos a estar hablando un poquito de los antecedentes y la evolución del cine mexicano. Nosotros nos quedamos ya en la plática anterior, que por cierto va a haber una actividad del tema de la evolución del cine hacia México. Hablábamos del porfiriato y de cómo Porfirio Díaz le llamaba mucho la atención todo el progreso europeo, y entre todo ese cúmulo de cosas, entre el tren, las máquinas a vapor, etcétera, pues venía el cinematógrafo Lumière en todo esto. Y bueno, prácticamente en menos de un año de que llega Beire a México, se empiezan a hacer grabaciones de Porfirio Díaz y efectivamente México se vuelve la meca del cine a principios de 1900 en América. Nos vamos a estar enfocando en ciertas partes de la historia, ¿ok? Vamos a comenzar, si es que esto me deja, ok, ahí está, listo. Llega Bernard Ibeire, les estaba hablando que se crearon pequeñas centros de capacitación en México para desarrollar su propio cinematógrafo. Varios ingenieros y técnicos desarrollaron diferentes versiones del cinematógrafo. Y bueno, fue un auge total en nuestro país. Sin embargo, los Lumière ya no hicieron más grabaciones. Ellos dijeron, bueno, lo nuestro de estar grabando y haciendo todo este show, esta proyección, no nos interesa. Realmente nuestro negocio es el aparato, el cinematógrafo. Entonces, no tenemos muchas grabaciones reales de los Lumière. Tenemos unas 5 o 6 que todavía se conservan. Y bueno, dejaron como este invento o el estar capacitando a la gente para usar y construir el cinematógrafo. De eso es que los Lumière, bueno, sobrevivieron el resto del tiempo. En México, ¿qué pasa? Bueno, se entiende, Porfirio Díaz se entiende esto como un medio de comunicación mucho más efectivo que la prensa. El radio todavía no estaba tan accesible en nuestro país, por supuesto. Entonces existía el cine mudo. Y le vio mucha, de alguna manera, que podía servir para parte de su gobierno. Efectivamente, como todos los cineastas, porque no podemos hablar todavía de una industria, de ese momento eran capacitados por gobierno o eran personas cercanas al gobierno de Díaz, pues todos los mensajes que se creaban en ese momento eran hacia la figura del porfiriato y el sentirte mexicano. Si eres mexicano y quieres a tu país, apoyas al presidente Díaz, ¿no? No había películas tan largas, habían grabaciones urbanas, esto ya lo habíamos mencionado. Y bueno, también se usaba el grabar ciertas noticias, y entonces se repartían los negativos para irlas exhibiendo por todo el país, ciertas noticias, inauguraciones del presidente, algún acto, declaraciones. Eso era lo que iba rondando por todo el país. Empieza ya a intentar contarse historias cortas o ciertas, el uso o el juego de actores dentro del cine.
En 1896, ustedes pueden buscar este film que dice Un duelo con pistola en el bosque de Chapultepec. De hecho, fue filmada todavía por Bernard y Beire, los enviados de los Lumière. No es real la grabación, están recreando la escena de algo que sí pasó en Chapultepec. Un duelo con pistola que eran rarísimos. La gente que tenía pistolas y hacía duelos, pues era gente de gobierno de dinero, entonces eran cosas como, wow, un escándalo. Ustedes pueden googlear, en YouTube, buscar un duelo con pistola en el bosque de Chapultepec, les va a salir, no dura más que unos minutos, pero como fue recreado, no fue una grabación real, históricamente lo tenemos reconocido como la primera historia de ficción en el cine en México. Salvador Toscano aprendió de Bernard y Beire en cuanto al uso del cinematógrafo, un poquito de técnicas de grabación, y él comienza a hacer también sabía un poquito de química para estas cuestiones del revelado. Entonces él ya empieza a usar el cine para tomar documentaciones históricas, cosas que pasaban alrededor a punto de pasar la revolución, y escenas mucho más largas. Hacía como él empezaba a tomar filmes de todo el país y ya empezaba a juntarlos, a editar, y créanme que editar en esa época no era más que cortar el negativo, pegarlo con cinta y eso proyectarlo en una pared y con otra cámara grabar lo que se proyectaba, y ya estabas haciendo como la grabación editada. Así es como funcionaba la edición en esa época. Entonces no podías darte el lujo de ni hacer muchos cortes, ni mucha edición, y por lo tanto los filmes seguían siendo relativamente cortos, ¿ok? Y ya nos acercamos a la Revolución Mexicana. Termina el punto más álgido. De hecho, a México, antes de que empezara la revolución, llegan muchos ingenieros estadounidenses a aprender de la industria cinematográfica de México. Entiéndase esa industria como la elaboración de cinematógrafos, de cámaras y ciertos procesos en cuanto a el manejo de el revelado. Ajá. Muchos del acervo fílmico en la Cineteca Nacional son escenas de estas personas de Estados Unidos que usaban el cinematógrafo para grabar pues la realidad. De hecho, la Revolución Mexicana es la revolución mejor documentada cinematográficamente hablando, porque vaya, se junta el invento del cinematógrafo con el movimiento social, y de hecho Pancho Villa le encantaba robar cámara. Ajá. Hacía varias escenas, recrearon batallas para que tomaran las grabaciones. Es de los movimientos sociales históricos que mejor está documentado alrededor del mundo, la Revolución Mexicana. Aquí hay que mencionar que entre 1917 y el 20 hay como una mini época de oro, pero del cine mudo, gracias a la cantidad de grabaciones que se hacían sobre la revolución. Ya que termina la revolución y el país comienza a estabilizarse, está el Congreso Constituyente, parece que todo va a estar un poquito en calma, pues ya son compañías privadas o personas con suficiente poder económico que toman a todos estos creadores que estaban regados y crean una compañía. Aquí hay que mencionar dos personas, Enrique Rosas y Mimi Derba. Mimi Derba era una artista de teatro, por cierto, muy amiga de Sarita García. Entre ellas dos
y Enrique Rosas fundan una compañía que se llama Azteca Films. Ojo, no tiene nada que ver con TV Azteca. Aquí estamos hablando de inicios de 1917. Tal vez TV Azteca está inspirado en este nombre, no lo sabemos, pero cuidado, no vayamos a confundir una cosa con otra. Azteca Films se orientaba a películas con actores mexicanos, hacer en un principio de teatro y luego dieron el salto a 100% a hacer historias cinematográficas. Esta es la línea del tiempo del cine mexicano. Tenemos en el punto azul es donde estamos más o menos ubicados. Todavía no llegamos al cine con sonido. Todavía estamos en esta parte entre que ya dejamos las filmaciones en la calle y empezamos a construir pequeñas historias, pero sigue siendo el cine mudo. El mejor ejemplo de cómo se contaban las historias usando como base el teatro, pues es El viaje a la luna. Aquí estas son el mismo filme, nada más que una es la versión original, que estaba en blanco y negro, y otra es una versión coloreada. Recuerda que no existía el cinecolor, entonces se tomaba fotograma por fotograma y se coloreaba para dar esa sensación. Estos dos enlaces van a estar en la caja de descripción del video para que los revises, veas y compares cada uno de ellos. ¿Qué actividad vamos a tener para este día? Durante todo el día tienes que estar viendo este video, no es muy largo. Aquí es la biografía de un cineasta ruso llamado Sergei Eisenstein, que él viene a aportar a México ciertos conocimientos del uso del cine que Porfirio Díaz tenía ciertas ideas, pero no era un estudioso del tema. Sergei Eisenstein es un creador formado en Rusia, en la Rusia revolucionaria, la Rusia fue antes de la revolución, pero ya estaba como con ese aire socialista de que los medios deben de servir al pueblo y debes de usar los medios para hacer entender mensajes al pueblo. Y Sergei Eisenstein, que aporta el lenguaje audiovisual. Ustedes hicieron un trabajo anterior que hablaban sobre encuadres, pero son cosas fijas. Hay encuadres con movimiento, que eso se llaman movimientos de cámara. Sergei Eisenstein fue uno de los pioneros en crear estos movimientos para apoyar el lenguaje audiovisual. Entonces vas a ver este video que habla de su biografía y vas a tomar notas de lo más importante en tu cuaderno. Tiene que ser a mano, de al menos una hoja carta de tu cuaderno, o sea, una cuartilla, todo completo, con anotaciones tuyas de puntos importantes. ¿Qué aportaciones tuvo Eisenstein hacia el cine? ¿Qué hizo en México? Sobre todo, la historia de Eisenstein está centrada en México, ¿ok? Entonces, bueno, esta es la actividad para el día de hoy. Tienes para entregarla hasta las 11:59 de este miércoles. Cualquier duda, me escribes un mensaje privado por la plataforma y con gusto estaré pendiente alrededor de hasta las 12 del día. Después de las 12 del día te voy a leer, pero me voy a tardar un poquito tal vez, ¿ok? Entonces, pues cuídense mucho y pues nos estamos comunicando. Chao.